Bueno, vamos a ir comenzando el espacio para aprovechar el tiempo. Buenas noches para todos. Mi nombre es María Eugenia García. El día de hoy me acompaña también mi compañero Jesús Martínez. Juntos llevamos Ceteris Paribus. Y bueno, es para nosotros un gran honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es súper interesante. Desde que lo vimos nos llamó mucho la atención porque la economía como ciencia social tiene campo en tantas áreas que hay veces que uno ni siquiera se imagina. Entonces, bueno, démosle la bienvenida a Ricardo de Medeiros, quien nos va a acompañar como ponente del webinar titulado Economía del Deporte, descifrando los números detrás del juego. Este webinar promete ser una oportunidad única para explorar este tema tan interesante desde una perspectiva económica, porque es un tema bastante común, pero que también tiene su connotación económica. Así que bueno, estamos muy emocionados. Ricardo de Medeiros es economista egresado de la Universidad Metropolitana y profesor de las cátedras de Microeconomía 1 y Seminario de Economía del Deporte en la Universidad Metropolitana. Y bueno, además de su sólida trayectoria profesional, ha trabajado como consultor junior en Data Analysis y se desempeña actualmente como analista financiero en Siemens Energy. Bueno, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Ricardo de Medeiros. Ricardo, si quieres comentarnos un poco más acerca de ti. Este evento, esperamos que aprender todos muchísimo acerca de este análisis detallado de aspectos económicos que impactan en el mundo deportivo y cómo estos moldean el desarrollo económico global. Así que bienvenido, Ricardo, y bueno, éxitos en esta presentación. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué más puedo agregar sobre mí? No, bueno, principalmente que soy un fanático súper fuerte de los deportes, especialmente primero el fútbol y después el del béisbol. Ha sido como un gusto adquirido desde los últimos 2 o 3 años que siempre me ha llamado demasiado la atención todo el tema de los números y las estadísticas y me parece que es algo que, spoilers, que vamos a ver un poquito más adelante. eh, el tema numérico del béisbol siempre me parece súper cool y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo me ha llamado siempre la atención. De pequeño yo jugué fútbol, siempre ha sido mi pasión, mi deporte favorito. Soy fanático de la Juventus, soy fanático del Málaga en España. Y bueno, la economía del deporte al final como que la conocí por primera vez cuando empecé a dar mi tesis, cuando empecé a hacer mi tesis, que era básicamente un análisis del mercado de transferencias de Europa. Y con el paso del tiempo, realizando la tesis y leyendo para la tesis, me empecé a dar cuenta que es algo súper interesante, porque genuinamente, que ahorita lo vamos a ver, el estudio económico del deporte es totalmente diferente a cualquier estudio de otra industria. Y que estudiarlo desde una perspectiva económica sí es importante porque al final es algo que atrae demasiada gente, que es súper importante desde la esfera no tanto como económica, sino incluso más de la social. Hay muchísima gente que es fanática del deporte, que le encanta el deporte, y termina siendo incluso como una parte esencial de la vida de muchas personas. Entonces, estudiarlo desde la perspectiva económica es súper interesante, es súper nuevo, en verdad. Y nada, como dijiste, sin hacer más preámbulo, vamos a empezar rapidito. Más que, vamos más que definir eh, el seminario en varias partes, específicas como micro, macro, cosas así, me pareció que podía ser más interesante como que responder las preguntas que uno puede tener normalmente con respecto al deporte. Es decir, cómo funcionan los aspectos que son como de mayor interés del deporte, y por eso me pareció interesante dividirlo de esta forma. Vamos a hacer una introducción de historia súper breve, vamos a estudiar los conceptos básicos de la economía del deporte o los principios económicos de la economía del deporte, que son más que todo unos conceptos económicos que únicamente existen dentro de la economía del deporte y que es lo que lo destaca del estudio económico de otros sectores. Y luego los dos siguientes objetivos de los equipos y el impacto económico del deporte tienden a ser como los objetos de investigación más interesantes o los que más de cierta forma literatura tienen. Y por eso me pareció interesante abordarlos dentro de este seminario, porque los objetivos de los equipos rompe totalmente con la literatura microeconómica común que existe dentro de la economía. Y el impacto económico es súper importante porque normalmente uno piensa de que hay mucho dinero, hay mucho movimiento, lo cual es verdad, pero realmente el impacto económico no tiende a ser tan grande como uno lo podría esperar. Entonces, eso lo vamos a trabajar ahorita rápido. Y por último, la estadística del deporte, los dije justamente por eso, porque si en sí la estadística no es algo meramente económico, la estadística deportiva es fundamental para poder
entender y evaluar correctamente a los jugadores, que eso en sí, el tema de valor es algo que es totalmente económico, el valor que puede tener un bien, en este caso los jugadores, y por eso me parece interesante más que todo dar como un viaje súper corto y súper sencillo por como que los principales avances que ha tenido la estadística deportiva. O sea, siguiendo, más que definir a la economía del deporte, siempre me ha parecido mucho más importante el porqué. El porqué de la economía del deporte. ¿Hay algo que destaque o algo interesante por lo cual valga la pena estudiar el deporte desde una perspectiva económica? Claro que lo hay. Normalmente, lo que uno piensa que me pasa siempre con mis alumnos, cuando yo les hice esta pregunta, lo primero que me dijeron, sí, porque se mueve mucha plata, los patrocinios, los derechos de transmisión, todo ese tema, es sin duda algo que es súper importante dentro de la economía del deporte. Pero realmente el movimiento de dinero no es una razón suficiente para justificar el estudio del deporte. Porque si lo vemos aquí, algo así súper por encimita, de cierta forma, si comparamos, por ejemplo, el hecho de invertir $100 en el S&P 500 en el 1980, para el 2016 tendrías un rendimiento del 5.300%. Y comparándolo, o sea, esto no es una comparación, como decirlo, muy cierta, pero al final nos da una idea que realmente el deporte no es la única industria que ha crecido muchísimo. Por ejemplo, si lo comparamos por los ingresos de transmisión de las Olimpiadas, comparamos los de Moscú 1980 y los de Río 2016, el crecimiento fue únicamente de 3.160%, básicamente. Entonces sí, hay muchísimo dinero dentro del deporte, pero en sí no es una característica suficiente para justificar el estudio del deporte. Lo que ha hecho que el deporte destaque dentro de la literatura económica es algo lo que se le conoce como el producto conjunto invertido, que es básicamente el producto conjunto o el producto conjunto se conoce normalmente en la economía como un proceso productivo que te da caída a dos productos. Por ejemplo, cuando haces la extracción de petróleo, tienes el petróleo y ahí puedes sacar nafta o puedes sacar gas, ese tipo de cosas. El deporte es al revés. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el producto conjunto invertido? Básicamente, que para la producción de un producto necesitas, a juro, dos procesos productivos mínimo. Dos procesos productivos, ¿por qué? Porque un partido de fútbol, un partido de béisbol, un partido de básquet, un partido de fútbol americano, requiere, a juro, de dos equipos que estén compitiendo. Entonces, un solo equipo no puede jugar un partido. Necesita, a juro, un rival para poder ofrecer un producto, siendo el producto el partido. Disculpen que he vuelto la cara porque, o sea, tengo dos monitores, entonces aquí es como si estuviese viendo a las personas. Entonces sí, básicamente lo que diferencia y lo que de cierta forma justifica el estudio económico del deporte es esta condición que se llama producto conjunto invertido. Porque de cierta forma, y adelantándome un poquito, las ligas y los partidos terminan funcionando como unos monopolios, como unos carteles, porque requieren de la cooperación de varias personas, de varias firmas, en este caso, siendo los equipos. Una historia súper breve, como les comenté antes, hay dos papers y dos investigaciones que resaltan, que es The Baseball Players Labor Market de Simon Rothenberg en 1956, que básicamente se considera a Rothenberg como el papá de la economía del deporte, porque fue el primer paper que decidió de cierta forma investigar, o el primer investigador que buscó analizar económicamente el deporte. Si pueden ver, es desde 1956. Obviamente es hace mucho tiempo, pero generalmente comparado con muchísimas otras corrientes económicas, es algo que está básicamente en pañales y que es algo súper, súper nuevo. Básicamente lo que hizo Simon Rothenberg fue analizar el mercado laboral del deporte y llegó a la conclusión de básicamente que el deporte podía ser visto y estudiado de la misma forma que se estudian las otras corrientes y las otras industrias deportivas. Además, en ese paper él llegó a, de cierta forma, a plasmar la importancia de la competencia, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos el paper de The Peculiar Economics of Professional Sports de Walter Neal en 1964, que es el paper que estamos viendo anteriormente, que es el de cierta forma el que fundamenta, el que justifica el estudio del deporte. Es el que dice, es el que genera la definición del producto invertido conjunto, y personalmente es fundamental
porque sigue desarrollando todo el tema de la teoría de las competiciones. Ahora, el deporte y el elemento más importante del deporte es la competencia. Si dos equipos no compiten, no hay partido que ver. Y si no hay partido que ver, simplemente no existe el deporte porque no hay dos personas que estén realizando la actividad deportiva. Entonces, lo primero que uno tiene en cuenta al ver y analizar dos equipos es genuinamente el talento que pueden tener cada uno de los equipos. Entonces, si existe una diferencia considerable entre cada uno de los equipos, fueron de los primeros acercamientos al deporte, se puede creer que por lo menos en el largo plazo se va a volver cada vez menos interesante. Un clásico Real Madrid-Barcelona es interesante porque genuinamente son dos equipos que históricamente han sido relevantes en el fútbol español y siempre han estado en las partes más altas de la tabla. Entonces, si esa cercanía de talento se mantiene en el largo plazo, el deporte en sí puede ser rentable. ¿Qué sucede si un equipo se pone muy por encima de los demás? Cada partido y cada liga se vuelve cada vez menos atractiva. Si el Real Madrid gana la liga 25 años seguidas, la liga española se vuelve cada vez menos interesante, porque no existe ese factor a lo que se le conoce como la incertidumbre del resultado. Tú ves un partido normalmente entre dos equipos muy fuertes se vuelve más interesante porque genuinamente el resultado no sabes qué va a pasar porque son dos equipos que son muy fuertes. Entonces, para que ese incertidumbre de resultados siempre te mantenga, tiene que existir un cierto nivel de balance competitivo. Los dos de cierta forma se refieren a lo mismo, pero el balance competitivo es una variable que existe después de analizar el partido, de analizar cómo se pueden, por ejemplo, dispersar los equipos a lo largo de la tabla, y la incertidumbre del resultado es algo que se estudia siempre antes del partido. Entonces, los dos hacen alusión a la paridad entre los equipos, pero unos antes del juego y otros después. Analizando de cierta forma, de un poco más específico cada una, el balance competitivo es una medida que se traduce en la paridad dentro de una liga. Una condición, que es como les estaba mencionando, que es fundamental para que un partido y un evento deportivo sea lo más igualado posible. Entonces, una competición siempre debe tener un alto nivel de balance competitivo para que sea más atractiva. En caso que no, es lo que sucede lo que les estaba comentando. Existe un alto nivel de previsibilidad, lo que afecta el interés de los espectadores y en consecuencia las ligas generan menos ingresos, las ligas es más complicado vender los derechos de transmisión, hay menos publicidad y va a ir menos gente a los estadios. Entonces, por eso es que estamos hablando de que es un cartel y por eso estamos hablando de que es algo totalmente diferente, porque al final me estoy adelantando un poquito, si nos vamos en la teoría económica básica, una empresa lo que desea tener es un monopolio, apropiarse de todo el mercado. Pero realmente dentro del deporte, el monopolio no es la situación más deseable, porque si tú ganas siempre, no tienes la capacidad de generar los ingresos deseados, tanto de televisión, tanto de publicidad. Por eso si comparamos, por ejemplo, en el caso del fútbol, la Premier League siempre es una liga que tiene ingresos mucho mayores y que es capaz de generar mayores cantidades de dinero en tanto de publicidad y balance competitivo, porque genuinamente es una liga que siempre ha resultado tener un balance competitivo mucho más alto que, por ejemplo, la liga española, la liga italiana o incluso la alemana. Luego tenemos del otro lado que sería la incertidumbre del resultado, que es básicamente la percepción de los fanáticos con respecto al resultado posible de un partido. Es diferente, como les estaba comentando. Entonces, si la incertidumbre del resultado, no hay mucha incertidumbre sobre ese resultado, el partido termina siendo cada vez menos atractivo. El juego es cada vez menos balanceado y por lo tanto los equipos y las firmas dentro del mercado sufren. Así viéndolo solo por encima, que es algo que también es importante que veamos, estudiando este caso que a mí se me pareció súper interesante, y por ejemplo analizamos, el Newport County es un equipo de Gales que juega en la cuarta división del fútbol inglés. Su asistencia promedio es de 3.600 espectadores. Asistencia del juego, porque el año pasado, o bueno, técnicamente esta temporada, el Newport y el Manchester United se enfrentaron en un partido de la FA Cup. La FA Cup es la Copa de Inglaterra. El Manchester United es uno de los equipos más importantes de la liga inglesa. Para ese partido se esperó, o no se esperó, no, tuvo una asistencia de 9.000 personas. ¿Por qué? Porque la asistencia casi se triplicó. Si genuinamente son dos equipos que tienen un nivel totalmente diferente en el que no existe
ninguna incertidumbre del resultado y en el que el balance competitivo se puede pensar que es muy bajo. ¿Por qué? Porque realmente en el corto plazo estas variables no tienen ningún valor de cierta forma. ¿Por qué sucede? Porque existe un atractivo tan grande a este partido. Porque está viniendo un equipo de afuera, un equipo de otro país, con jugadores muy importantes, con muchísima trayectoria. Y al final, a pesar de saber que el resultado es probablemente que el Newport County pierda, la atracción de ir a ese partido y de conocer al Manchester United y de sentir de que tienes al Manchester United en tu campo, en tu país, termina siendo incluso mayor que el hecho de que un partido sea balanceado. Entonces, llegamos a la conclusión que, de cierta forma, para la asistencia a los partidos y para el atractivo del partido, la incertidumbre del resultado no tiene un efecto bastante mixto. Entonces, ¿a qué se llega? Se llega a la conclusión de que genuinamente la incertidumbre del resultado tiene importancia más que todo en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo tiende a verse más desviaciones que se pueden ver afectadas, por ejemplo, por este tipo de casos, como en el que hay equipos más grandes o en la que la llegada de una situación un poco espectacular. También resulta bastante importante el hecho de que, por ejemplo, si un partido tiende a ser determinante para el título o tiende a ser determinante para un descenso, normalmente va a tener un mayor resultado en la clasificación, que no siempre va de la mano con el incertidumbre del resultado. Porque, por ejemplo, tú puedes estar en un partido en el que estén el primer equipo de la tabla contra el último, pero si el primer equipo de la tabla ganando el partido queda campeón de la liga, es capaz de que esa asistencia sea mucho mayor, así fuera en otra condición en la que no existe esa posibilidad del título. Eso es muy importante porque al final uno se termina de cierta forma dando cuenta que la competencia, si bien es cierto, es el factor más importante dentro del deporte, existen otros elementos y otros factores que pueden sobrepasar incluso esa competencia. Entonces, el deporte termina siendo un evento que, el ser el evento y hacer un evento de ocio, termina siendo lo que representa como su mayor importancia dentro de la esfera económica. Y eso es algo que estoy aquí tratando porque también creo que es lo fundamental que uno tiene que entender cuando se analiza el deporte desde una perspectiva económica. Que de cierta forma el deporte termina siendo una actividad de ocio y el ocio dentro de las sociedades es fundamental. Por último, dentro de los principios económicos, una de cierta forma, los conceptos más importantes que se deben desarrollar es entender cómo funciona el mercado deportivo, especialmente las ligas, cómo funcionan como un cartel. Básicamente, se comportan como un monopolio desde un principio porque se busca tomar el control completo de un mercado y controlar los precios. Pero dentro ¿cómo decirlo? También debe existir una estructura en la que se debe eliminar la posible llegada de los rivales, pero debe haber una cierta forma de cooperación entre las firmas que componen ese mercado. Entonces, ese comportamiento del cartel también es fundamental porque nos permite, de cierta forma, entender unas posibles consecuencias, que puede ser, por ejemplo, presión al alza en el salario de los jugadores. Normalmente, la capacidad de ser un cartel te permite tener mayor efecto sobre la generación de ingresos y, de cierta forma, los jugadores entienden y comprenden esa generación de ingresos y son capaces de presionar para recibir salarios más altos. La valoración de la franquicia sucede exactamente lo mismo. Como tienen la capacidad de generar mayores ingresos, los equipos tienden a tener una valoración mucho más alta. Pero dentro de cierta forma, las implicaciones negativas es la explotación de las comunidades. ¿Qué sucede? Normalmente esta posición de cartel de las ligas o de los equipos tiende a afectar negativamente al público, porque ¿qué sucede? Al existir esa importancia del ocio y el deporte dentro de la esfera económica, los equipos conocen ese valor tan importante que tienen para las personas y comprenden y ejercen ese poder de monopolio. Por ejemplo, hoy lo está sucediendo en el caso de los Atléticos de Oakland, que básicamente el dueño le pidió a la alcaldía, por decir, de Oakland, que le construyera un nuevo estadio, porque quería un nuevo estadio. Al final, la construcción de ese tipo de estructuras se hacen más que todo con apoyo público, principalmente, porque terminan siendo estadios que pertenecen a las gobernaciones, a las alcaldías. La gobernación le dijo que no. Y lo que hizo el dueño dijo, ok, me voy a Las Vegas. Entonces está llevando un equipo que básicamente
el segundo, el tercero más importante en la historia de MLB, y se lo está llevando de Oakland a transferirlo a Las Vegas, porque Las Vegas sí le quiso hacer un estadio. ¿Qué sucede? Ahí se han afectado los fanáticos, porque los fanáticos van a dejar de ver a su equipo. El de Las Vegas a Oakland, que queda creo que en California, es un viaje bastante largo, que se hace mucho más caro. Además, simplemente o sea, a mí me cambiaron yo soy fanático del Caracas, a mí me cambiaron del Universitario a la Rinconada, y yo generalmente pasé un luto porque es mucho más complicado ir a la Rinconada. Imagínate si te la cambian de estado, termina siendo mucho más complicado. Entonces, ese poder de mercado también se ve, es resultado, se genera el costo del conflicto. Y por último, existe ese declive en las transmisiones gratis, porque se dan cuenta de que pueden aumentar sus ingresos limitando la entrada de fanáticos, y por eso se han visto que ahorita para ver partidos, por ejemplo, puede ser incluso la NFL, tienes que tener acceso a como 8 diferentes plataformas de streaming, porque te lo pasan por HBO. Unos juegos son por HBO, unos juegos son por Apple TV, otros juegos son por YouTube, otros juegos también pueden ser por DAZN. Entonces tienes que pagar una cantidad grandísima de dólares para poder ver las transmisiones. ¿Y qué sucede? Empezamos a ver lo que es el surgimiento de las páginas de piratería, como sucedió durante la Copa América y Eurocopa de fútbol libre, en su momento en el Mundial con Hezbollah. Entonces sí, al final, ese comportamiento de Copa Cartel es una característica fundamental del deporte, pero trae sus consecuencias con respecto a las personas. Ahora, si analizamos desde una perspectiva económica, podemos ver que desde la microeconomía surge una diferencia fundamental, y es con respecto a los objetivos de los equipos. Si nosotros estudiamos la teoría básica microeconómica, el objetivo de las firmas es la maximización de beneficios, ya sea monopolio, ya sea competencia perfecta, ya sea un monopsonio, lo que sea, siempre se busca que exista, se busca la maximización de beneficios. Para los deportes americanos, realmente se ha podido observar que tienen un comportamiento relativamente similar a la maximización de beneficios. Sin embargo, en Europa, y principalmente en el fútbol, nos empezamos a dar cuenta que este tipo de comportamiento no es tan común. Se empiezan a ver equipos que producen que producen a mucha pérdida, que producen o que maximizan o que buscan un gasto brutal durante una temporada, que a veces no termina siendo efectivo, y se empiezan a ver que realmente existe más que todo un comportamiento de maximización de utilidades o de maximización de victorias. ¿Por qué? Sloan, primero vamos a presentar de cierta forma el caso para compararlos. Para estudiar ambos casos se debe empezar por un modelo sencillo de ingresos y costos. Para el ingreso se toma en cuenta la venta de entradas, que a su vez depende del tamaño del mercado y del porcentaje de victorias. Es decir, mientras más grande sea tu mercado y más grande sea tu porcentaje de victorias, más ingreso obtienes en venta de entradas, porque al final se vuelve más atractivo. Y por parte del costo se considera únicamente el costo de unidad de talento, es decir, el salario, cuando tú estás pagando por deportistas que tienes dentro de tu equipo. La literatura nos dice que los monopolios maximizan cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Aquí sencillo, la derivada del ingreso y la derivada del costo, porque eso es un modelo súper sencillo. Sloan, en 1971, que para mí creo que es Peter Sloan, creo que es la persona más importante con respecto al estudio del deporte, al observar en los equipos de la English Football League, que en ese momento sería ahorita lo que es la Premier League, se dio cuenta que generalmente los comportamientos de los equipos no era de maximización de beneficios, sino de maximización de utilidades o maximización de victorias. Su razonamiento era que básicamente el deporte al final termina siendo una actividad de consumo. Una actividad de consumo porque tú presentas un espectáculo y tú presentas tu espectáculo, que sería lo que es el partido. Entonces, para buscar maximizar tu utilidad o tus victorias, tú lo que buscarías de cierta forma es gastar lo máximo para poder alcanzar la mayor cantidad de talento posible. Entonces, en este caso, la teoría con respecto a este caso era básicamente un punto en el que el ingreso total se igualara al costo total, o en ciertos casos que tuvieras que tener un margen de ganancia definido. Vamos a dejarlo simplemente con el ingreso total y el costo total, porque creo que gráficamente termina siendo un poco más sencillo de entender. Y aquí lo vemos gráficamente. Tenemos un gráfico que nos presenta en el eje vertical el ingreso y el costo, y en el eje horizontal la cantidad de talento o el costo de talento. ¿Qué sucede? El punto X1
es el punto en el que estaría maximizando una empresa maximizadora de beneficios. Asimilando cualquier punto dentro de la derivada de la curva, tenemos que la pendiente de la curva, o sea, el punto de tangencia, que sería ingreso marginal igual a costo marginal. Si vamos un poco más allá, nos damos cuenta que el equipo que está maximizando victorias maximiza en un punto con una distribución de talento mucho mayor, pagando un valor de talento mucho mayor, pero al mismo tiempo capturando un porcentaje del mercado de jugadores mucho mayor. Esto tiene implicaciones importantísimas porque básicamente, ¿qué nos dice? Dentro de una liga competitiva, donde se optimizan las victorias, el costo de promedio de un jugador termina siendo mucho más alto que dentro de una liga en la que se maximizarían utilidades, en la que se maximizarían beneficios, disculpen. La distribución de talento tiende a ser mucho menos equitativa. Es decir, van a haber equipos que van a contener van a tener básicamente un pedazo mayor de toda la torta de jugadores, porque tendrán una capacidad de compra mucho mayor. Tendrán, por ejemplo, un dueño que tiene bastante más dinero, o que incluso no tiene más dinero, sino que está dispuesto a invertir mucho más dinero para tener mejores resultados. Luego tenemos que, por tanto, en una liga optimizadora, el ingreso total de la liga siempre va a ser menor que si se busca maximizar ganancias por lo mismo, porque hay equipos que van a estar por debajo de una distribución de talento óptima, van a tener menos jugadores y esa pérdida de talento no se compensa de cierta forma con el aumento de talento que tendría otro equipo, porque los ingresos se concentrarían dentro de un grupo específico de firmas dentro del mercado. Esto trae también como consecuencia que los equipos que tienen y que están trabajando en un mercado de maximización de victorias son capaces de vender entradas a un precio mayor. Porque es decir, yo como equipo tengo mejores jugadores, de cierta forma te estoy ofreciendo un espectáculo que es mucho más llamativo, que es mucho mayor. Te tengo que cobrar una entrada mayor. Además, necesito cobrarte una entrada mayor para yo ser capaz de contrarrestar o de cubrir mis costos de estarle pagando a los jugadores más de lo que deberían. Porque ¿qué sucede? Como los jugadores no estamos en el, en el equilibrio de la maximización de beneficios, sucede que los jugadores están siendo pagados por encima de su productividad original del trabajo y por tanto estarían siendo sobrepagados. Esa situación de estar sobrepagados es lo que te genera más adelante una pérdida irrecuperable de ineficiencia, porque vas a tener jugadores que están ganando por encima de lo que realmente valen. Eso es algo que también resalta y es súper interesante del estudio del deporte. Por último, que yo creo que es el tema que normalmente tiende a ser como más popular yo veo en la universidad, que al principio la mayoría, todas las tesis antes de la mía eran el impacto del deporte en tal localidad o el impacto del fútbol en Alemania, por ejemplo. Creo que este es el factor más importante, no sé más importante, no, pero diría que el que tiene a ser más popular, el más llamativo, que es básicamente qué importancia tiene el deporte dentro de la economía. Actualmente se estima que el valor total de estadios y complejos deportivos en Estados Unidos supera los 136 millardos y se espera que para el 2034 el valor sea 991, un crecimiento mayor al 600%. ¿Qué nos dice esto? Y con el paso del tiempo, los gobiernos y los políticos y los policymakers le han dado mayor importancia, o se espera que le den mayor importancia al deporte, porque se han dado cuenta que el impacto económico puede ser grandísimo y puede traer muchísimos beneficios para el país. Pero realmente estamos viendo una perspectiva muy superficial, porque primero el estudio, ya desde la forma más básica de cómo definir el impacto económico del deporte, tiende a ser erróneo. Es muy complicado determinar genuinamente cuál es el impacto que te está generando un partido de fútbol o un partido de béisbol. ¿Qué sucede con los estudios? Los estudios que hacen normalmente. Los estudios por ejemplo, van al Super Bowl. En el Super Bowl entrevistan a las personas. Que mira, ¿cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste? Y hacen un gasto promedio. Un gasto promedio de, por decir, $100. Luego ese gasto promedio, y luego con ese gasto promedio, ellos preguntan a las tiendas, a las personas que de cierta forma recibieron esos ingresos, y les preguntan, mira, ¿qué hiciste con lo que ganaste en el día del Super Bowl? Compré, no sé, le pagué a mis empleados, compré una máquina nueva, lo que sea. Y con eso, de cierta forma, establecen un efecto multiplicador.
Y con eso, con el ingreso básico, con el gasto promedio y el efecto multiplicador, pueden determinar un impacto real o un impacto estimado sobre el que tuvo ese evento en la economía. ¿Qué sucede? Al hacer un cálculo que se hace por medio de entrevistas, tiende a tener muchísimos errores. La gente toma gastos que en realidad terminan siendo ingresos, por ejemplo, o la gente no es totalmente sincera, o la enfermedad termina siendo muy veraz. Entonces, realmente, estimar el impacto económico de un evento deportivo termina siendo extremadamente difícil, y si se logra, hay que tomarlos, como le dice, con un cariñito de sal, porque tienden a ser bastante espurios por este tema de que se realiza con entrevistas. Normalmente, lo que uno asemeja con el impacto deportivo del deporte, el impacto económico del deporte, lo asemeja con la Copa Mundial o con las Olimpiadas. Tienen a ser como que los principales impulsores de lo que podría ser la importancia económica del deporte. Por ejemplo, para el 2002, el gobierno japonés estimó un impacto inicial de 11.000 millones de dólares que podría, de cierta forma, ampliarse a 25.000 millones. Y de la misma forma, el efecto positivo en la economía coreana se espera que fuera de 2% del PIB total del país. ¿Qué es lo que siempre me gusta, lo que siempre intento transmitirle un poco a mis alumnos? ¿Realmente creen que estas estimaciones son reales? O sea, si nosotros imaginamos, o sea, poniéndonos de cierta forma la cabeza en frío, nosotros creemos de verdad que un evento que dura un mes es capaz de influir y de tener un impacto que represente el 2% del país. Realmente esas son cifras que no tienen ni pie ni cabeza. O sea, si nos ponemos a pensar, el deporte, que un evento que dura un mes, no es capaz de generar el impacto que tiene, por ejemplo, la industria de tecnología dentro de Corea. O, por ejemplo, en el caso de Venezuela, jamás va a tener el impacto que puede tener la industria petrolera, porque simplemente son industrias que son muy, muy pequeñas en comparación con las otras. Entonces, esto, si algo se llevan de, de este seminario, es ser un poco más críticos en el sentido de que el deporte no es capaz de influir o de tener tanta influencia en la economía de los países. Ahora, estudiar dentro de localidades o dentro de estados, eso es otro tema totalmente diferente. Que, pues sí, ahí sí se puede estudiar y sí puede existir, de cierta forma, un impacto mucho más importante. Por ejemplo, sería interesante estudiar cuál puede ser el impacto de la rinconada dentro de esas localidades, porque al final eso es un evento que genera empleo, que genera eh, distribución de la renta dentro de las ciudades. Pero dentro de la rinconada, genuinamente, si estudiamos el efecto de la rinconada en Caracas, va a ser muy pequeño. Pero si estudiamos específicamente la localidad de Coche y de la rinconada, puede que tenga un impacto mucho mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado al estudiar el impacto económico del deporte. Porque genuinamente, ¿qué sucede? Primero, por ejemplo, en los mundiales tienden a ser eventos que están a lo largo de todo un país. Pero la FIFA tiene un rol monopolístico muy, muy importante dentro de los mundiales. ¿Qué sucede? La FIFA básicamente te cobra el permiso de hacer el mundial, ellos se llevan parte de los ingresos que generas, pero ellos no, en términos de infraestructura, ellos no intervienen en ninguna parte. Todo eso es un costo que agarra el país. La construcción de estadios, el acondicionamiento de ciudades, la tecnología, los metros, todo ese tema es un costo que asume el país. Y por tanto, ese costo tiende a ser mucho mayor que los ingresos que obtiene el país por el gasto de entradas, por ejemplo, o el consumo que se hace dentro del país. E incluso tiende a ser peor dentro de las Olimpiadas, porque sucede. Ojo, el Mundial para la FIFA es un evento extremadamente beneficioso. O sea, ellos con el Mundial son capaces de financiar las actividades de casi 4 años hasta el próximo Mundial. O sea, genuinamente es un evento que para ellos es extremadamente rentable. En el caso de las Olimpiadas termina siendo un caso muy diferente, porque al final, si nos damos cuenta, las Olimpiadas son París, Tokio, no son dentro de un país. Entonces, primero, se realizan dentro de una ciudad. Cuando se realiza dentro de una ciudad, estas ciudades no tienden a tener el apoyo completo de los gobiernos. Entonces, por tanto, el Comité Olímpico tiende a intervenir dentro de la realización del acondicionamiento de los países, de las ciudades. Entonces, terminan incluso siendo eventos mucho menos rentables que lo que podría ser la Copa Mundial. Y si nos damos cuenta y uno empieza a analizar,
Antes, por ejemplo, en el caso de los mundiales, antes los mundiales eran mundial en Italia, mundial en Brasil, mundial en Suecia. Pero si ahorita vemos, los próximos mundiales son mundiales en los que hay varios organizadores. El próximo mundial es en Estados Unidos, Canadá y México, creo. Y después el próximo es en Marruecos, en Portugal y en España. Al final, porque tiene una estrategia para los países de distribuir el costo. Lo mismo creo que está sucediendo con las Olimpiadas. Entonces, hay que irnos dando cuenta que genuinamente no son eventos que tienen un impacto económico en términos monetarios muy grande. Y esto es lo que les estaba comentando. Básicamente, la realización de un evento y las tres situaciones que tienen impacto económico son la etapa de planación, que es en la que se hacen los estadios, se construyen y se acondiciona la ciudad. Luego existe la realización de la copa o del evento, en el que la persona va a generar, en el cual los países van a obtener ese gasto, van a generar la mayor cantidad de ingresos. Y luego está el ingreso por, de cierta forma, tener esos estadios. ¿Qué sucede? En el caso del mundial, esta parte es la más importante. Seleccionar correctamente las localidades y los estadios en donde hacer los partidos y donde organizar el mundial termina siendo la parte más importante de todo el mundial. Porque al final los costos de mantener esos estadios tienden a ser en el largo plazo mucho mayores que los ingresos que tuviste al principio. Y si tus ingresos no terminan siendo a veces incluso menores que lo que tú gastaste al principio también, terminas generando un negativo y un número rojo extremadamente grande. Entonces, se debe ser muy estratégico en la selección de los venues, básicamente de dónde hacer cada uno de los eventos. Por ejemplo, hay un estudio, aquí lo vemos gráficamente, que es básicamente una fase, a ver, tengo una fase pre-evento, que aquí vemos que son un ingreso, o sea, un beneficio negativo, básicamente, que con el paso del tiempo va a ir subiendo, pero que después vuelve a caer, y en el largo plazo tiende a ser negativo también, justamente por eso, porque los estadios y los lugares no tienden a ser aprovechados correctamente. Por ejemplo, lo vimos en el caso de Brasil. Ahí vimos que justamente como 6 meses después hayan estadios que quedaron totalmente abandonados y que ahorita es que se están empezando a hacer escuelas, pero al final esas escuelas no terminan siendo fuentes de ingreso importantes para el país. O sea, termina siendo un acto social muy bueno, pero los ingresos y la capacidad de contrarrestar los gastos que se hicieron anteriormente no son suficientes. Entonces, aquí un estudio que se hizo para el Mundial de Estados Unidos 98, que se hizo básicamente. Los autores, Bad y Madison, compararon el crecimiento de los ingresos que tuvo cada una de las localidades con un modelo en el que de cierta forma pusieron dummies que tomaran en cuenta todo evento económico que hubiese podido causar una dispersión. Es decir, la crisis del 2008, la crisis de la burbuja, la burbuja económica del 2000, de las burbujas de los dot-com, la crisis de los petróleos del 70. O sea, montaron un modelo que tomara en cuenta cualquier dispersión importante de la que haya afectado la economía de Estados Unidos para, de cierta forma, aislar el efecto del mundial. Que tomar en cuenta todas esas dispersiones para decir, ok, si hubo una dispersión fue por culpa del mundial. Obviamente, no fueron capaces de tomar en cuenta todos estos eventos, pero de cierta forma lo interesante es que en comparación con el crecimiento real y el crecimiento actual, se espera que se perdieron casi 9 millones de dólares para cada una de las localidades. 9 millones, perdón, 9, o sea, 9 mil millones de dólares. Es decir, una cantidad grandísima para haber hecho un evento que al final, en el largo plazo, se ven afectadas especialmente ciudades como Los Ángeles o Nueva York, que fueron de los principales venues dentro del, del mundial. Si estudiamos el impacto económico, ya sabemos que generalmente el deporte no tiene un valor económico importante. ¿Qué sucede? El verdadero valor del deporte dentro de la sociedad es como debe ser estudiado principalmente a la perspectiva del ocio y el orgullo nacional. El ocio es básicamente las actividades que haces cuando no estás trabajando, la forma de recrearte, la forma de distraerte y la forma, de cierta forma, de pasar el tiempo. ¿Qué sucede? El ocio no tiende a ser estudiado porque es algo extremadamente amplio. Pero si estudiamos un poco sobre la literatura del impacto del ocio con respecto al deporte,
primero da que el ocio y hacer el deporte te genera una sociedad mucho más saludable, una sociedad que en el largo del tiempo tiende a tener una mayor expectativa de vida. Y sabemos que la expectativa de vida sí tiende a ser uno de los mayores eh, eh, determinantes del crecimiento económico, la expectativa de vida y todo ese tipo de cosas. Entonces, si existe una relación que se ha estudiado de que la realización de este tipo de eventos promueve la realización de deporte y por tanto la realización del deporte te genera más gente que sea mucho más saludable. Obviamente esto es un link y una conexión que está básicamente muy nueva, pero que si lo vemos tiene mucho sentido. Porque al final puede ser que el deporte siga perdiendo plata, que el deporte, los equipos y los países sigan perdiendo plata, pero genuinamente si tú le quitas los equipos y el deporte a la gente, la sociedad tiene una pérdida fundamental. O sea, si tú vas y le quitas el Barcelona a la gente de Barcelona, es un problemón, a pesar de que genuinamente no tiene grandes, no tiene un efecto tan grande dentro de la esfera económica. Por eso también sucede que existe que hay un costo social súper importante dentro de los equipos. Porque sucede, cuando hay equipos que descienden, cuando hay equipos que no son capaces de asumir sus costos y entran en bancarrota, siempre se espera la intervención de las alcaldías o las gobernaciones para de cierta forma satisfacer o arreglar ese problema. Entonces, si por decir, tú eres el alcalde o eres el gobernador por ejemplo, en el caso del Málaga cuando descendió a tercera, eso tiene un costo político muy importante para ti, porque los dejaste descender, porque no interveniste, porque no los ayudaste. Entonces, el ocio, a pesar de que es algo extremadamente subjetivo, es realmente el, el factor más importante del deporte en la esfera económica. Y por último, quería hacerlo más que todo porque me pareció interesante, quería mostrarles un poco sobre la estadística deportiva. Porque la estadística deportiva, como les mencioné antes, si bien es que la estadística es algo totalmente matemático, no es algo económico, conocer y evaluar adecuadamente a los jugadores es algo muy económico. Entonces, ¿qué sucede? La estadística nos permite comprender el verdadero desempeño de los jugadores. Entonces, con el avance de la estadística, nos permite entender cada vez mejor el desempeño de un jugador, porque nunca vamos a poder comprender el efecto o la capacidad y el talento de un jugador a través de todos los números. Pero si nosotros somos capaces de ver los números y analizarlos y entenderlos correctamente, vamos a poder analizar correctamente y al momento de analizar correctamente se hacen transferencias, se hacen valoraciones que terminan siendo mucho más rentables. Realmente, la estadística deportiva avanzada existe más que todo en dos deportes, en el béisbol y en el fútbol. En el caso del béisbol, déjenme, porque lo que quería hacer era hacer como mostrarles la página un momento, que es algo que resulta ser súper interesante. Déjenme dejar de compartir acá. A ver cómo compartir mi ventana. ¿Qué es Béisbol Savant? Béisbol Savant es básicamente la página hecha por la propia MLB que ha permitido desarrollar la estadística del deporte. ¿Cómo lo hicieron? Ellos básicamente en una alianza con Google llenaron los estadios de la MLB de cámaras. Tienen cámaras que son capaces de captar muchísimas cosas del desempeño y de lo que está sucediendo dentro del partido. El béisbol, de cierta forma, al ser tan estático, ha permitido desarrollar estadísticas específicas de cada una de las partes del deporte. Entonces, por ejemplo, si analizamos aquí rápidamente y buscamos, no sé, a Aaron Judge, que es probablemente el mejor jugador en este momento, ¿qué nos permite ver? Nos metemos en la página de Aaron Judge. La estadística primero nos las muestran en percentiles. Es decir, básicamente, una página, ¿se ve bien o hago zoom? ¿Sí se ve bien? Sí se ve bien. Sí. Ok, perfecto. La página que nos muestra, básicamente nos muestra el desempeño del jugador en percentiles. Los percentiles, obviamente, mientras más cercano a 100, mejor. Aquí vemos básicamente que George, su página siempre está llena de rojo y eso nos permite ver que en sus valores y en su capacidad de desempeño es el mejor, probablemente el mejor bateador de todas las grandes ligas. ¿Cómo nos los muestran? Por ejemplo, con diferentes estadísticas que nos permiten analizar muchas partes de su juego. Por ejemplo, tenemos la estadística del ex-WOBA, que es básicamente
la capacidad de contacto del jugador y cada vez cómo es su calidad al momento de hacer contacto con la pelota. ¿Cómo sabemos eso? Porque las cámaras nos permiten decir, por ejemplo, el barrel percentage. El barrel percentage es básicamente la forma en la que tú le pegas a la pelota. Es pegarle en un ángulo y a una velocidad que normalmente más del 50% de las veces te genera un hit. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Mientras más duro le pegas a la pelota, más difícil es que lo agarren. Pero si tiras un globo altísimo, no tiene sentido. Entonces tienes que hacerlo en un ángulo específico. Nos dicen hard hit percentage, qué tantas veces, qué tan duro o qué tantas veces le pegan duro a la pelota. Este tipo de estadísticas nos permiten entender el jugador. Aaron Judge, que nos dice, es un jugador que le pega durísimo a la pelota, que es capaz de hacerlo a un ángulo específico y que además es alguien capaz de sacar muchas bases por bola. Es una persona que siempre está en base, siempre está generando muchísimo peligro. Nos muestran también las estadísticas básicas como los honrones, la base por bolas, el averaje, pero también nos dicen lo que es malo. Como sacrificio de ser alguien que bateas muy duro, en respuesta tienes una persona que se poncha mucho por el resultado, porque de cierta forma, para pegarle tan duro, tienes que mover el bate muy rápido y y moviendo el bate muy rápido te da menos capacidad de ajustar el swing. Lo estoy haciendo, sé que puede ser un poco enredado, pero estoy tratando de mantenerlo de cierta forma lo más sencillo posible. Nos dan también su rapidez, que tan rápido es, no es un jugador muy rápido, y nos dan su capacidad de defensa, que de cierta forma aquí nos permite entender que es un jugador bastante promedio. Seguimos bajando, no me voy a enredar, pero es para que veamos un poco cuál es su capacidad. Aquí nos dicen, por ejemplo, qué tipos de picheo se enfrenta con el paso del tiempo. Qué tan bueno es contra cada uno de los picheos. Nos dice también qué tan bueno es con cada uno de los picheos, pero mucho más específico. Seguimos bajando. Nos dice también cómo es su contacto dentro de la zona, fuera de la zona, contra los picheos, cómo es al momento de hacer swing. También nos muestra sus jonrones. Sí, en qué estadios serían jonrones y en qué estadios no serían jonrones. También nos permite ver, por ejemplo, a ver qué más hay por acá. Bueno, esto no aparece acá, pero no importa, no me voy a enredar tanto. También, y podemos comparar, por ejemplo, si buscamos jugadores como Luis Arraez, que fue el campeón bate del campeón bate de este año, podemos ver que es un jugador totalmente diferente. Es un jugador que, miren, por ejemplo, no se poncha, no le falla la pelota, pero no tiene nada de fuerza, porque es parte de su juego. Nos permite entender genuinamente cuáles son las partes que hacen a Luis Arraez y por qué sus resultados son diferentes a los de un jugador como Aaron Judge. Nos dicen que no le pega duro, pero nunca falla. Y al no fallar, de cierta forma, le permite ajustarse mucho y hacer muchos hits. No pega casi nada de jonrones, este año pegó únicamente 4, pero tuvo 200 hits y tuvo un promedio de 314, fue campeón bate en las ligas nacionales. Lo mismo sucede, y realmente creo que es en donde he visto el mayor crecimiento, es en el picheo. Si buscamos a Talis Skubal, probablemente el mejor pitcher de las grandes ligas este año, y el que vaya a ser el Cy Young de la Liga Americana, nos permite analizar incluso partes mucho más interesantes de su juego. Esto salió hace poco, y esto creo que ha sido uno de los mayores, de cierta forma, descubrimientos tecnológicos del deporte, porque a pesar de que tienes los mismos percentiles, aquí te permite ver la forma en la que se mueve cada uno de sus picheos. El break inducido es básicamente cómo tú generas que la pelota se mueva. ¿Cuál es la lógica? La lógica te dice que la pelota tiene que bajar por la gravedad. Porque por la gravedad tú lanzas la pelota y cuando tú la lanzas, el lugar en donde él cayó va a ser mucho más bajo del cual lanzaste. Entonces, ¿qué nos dice? Que si tú logras mover a la pelota dentro de ese patrón o ese camino específico, eres cada vez mejor. ¿Qué nos dice? La recta tiene que bajar lo menos posible. Mientras más recta seas, mejor, porque los bateadores esperan que baje un poco. Entonces los puedes confundir. ¿Qué quieres? Tú quieres que tu curva caiga lo más posible. Entonces nos muestran, primero, el ángulo en el que lanza. Por ejemplo, mira, aquí vemos que es un ángulo de 48 grados. Y si comparamos, por ejemplo, con el pitcher Cy Young de la Liga Nacional, que es Crisel, o que va a ser Crisel, vemos que es un ángulo muchísimo más horizontal. Un ángulo de 11 grados. Este tipo de cosas nos permite después entender
cómo es el movimiento de cada uno de sus picheos. Todo eso se hace con la cámara. Y con todo ese tipo de, de estadísticas te permiten realmente analizar la efectividad o el verdadero talento, las características que hacen que cada uno de los jugadores destaquen. En el béisbol, a mí esta página me encanta verla, yo la veo que si todos los días, simplemente por curiosidad, vamos a ver qué tal este jugador y aprendes y ves cosas finísimas. Ahora, con respecto al fútbol. Con respecto al fútbol, también es muy interesante, está un poco más, más atrasado, pero termina siendo también súper interesante. Y uno de los líderes principales es una empresa que se llama Opta. Déjenme compartir pantalla otra vez. Ya lo vi. Opta básicamente se enfoca más que todo en la liga inglesa. Y la liga inglesa nos permite analizar estadísticas de todo tipo. Aquí nos podemos clasificar qué tipo de estadísticas queremos ver. Ofensivas, de pase, defensivas, los porteros, el carry, que es básicamente las transiciones que hace el jugador con el balón en pie. Y nos muestran diferentes formas. Nos dicen los partidos, los minutos, los goles, los expected goals, que es básicamente cuántos goles deberías tener en base a los tiros que tú realizas. Son más estadísticas que te dice que este tiro, tomando en cuenta características como la velocidad, el ángulo, el jugador, los jugadores que tenías enfrente, cuál es la probabilidad de que sea o no sea gol. Entonces, según los disparos, por ejemplo, en este caso, Erling Haaland debería tener 6,50 goles, en realidad tiene 10. Un jugador que está por encima de sus expected goals. Al final llevamos una muestra muy pequeña, pero con el paso del tiempo estas estadísticas se tienen a normalizar. Nos muestran también de los tiros totales que hacen, cuántos son gol. Y podemos seguir analizando. En los pases podemos ver las asistencias, la creación de oportunidades. Podemos ver también cuáles de todos sus pases fueron efectivos, cuáles no, en dónde se hicieron los pases, los corners. Podemos analizar muchísimas cosas que también terminan siendo cada vez más interesantes. No lo puedo mostrar porque salió como ayer y requieres también de una suscripción, pero The Athletic, que también es una página de New York Times, ya puedo dejar de compartir, es una sucursal de cierta forma de New York Times. Ya, perdón. Bueno, estoy compartiendo. The New York Times básicamente realizó un centro de visualización de estadística que te muestra, por ejemplo, cuáles son los lugares del campo que están más cierto jugador. Te puedes analizar realmente cuál es su rol dentro del equipo. Si está más pegado a una banda, si juega más al medio, si juega más retrasado, si juega más adelantado. Entonces, este tipo de estadística a los equipos termina siendo valiosa, obviamente, ellos tienen mucho más desarrollada con sus procesos internos, pero para el usuario, o sea, para la persona normal y para los equipos es fundamental porque eso los permite analizar y realmente entender todos los aspectos del juego de un jugador. Porque tú dices jugadores que normalmente son importantísimos, pero que la estadística básica nunca los acompaña. Si tú analizas más profundamente, puedes entender realmente lo importantes que son y el valor que pueden llegar a tener. Y bueno, con eso estamos, creo que listos. El tiempo me estuvo súper bien. Y bueno, nada, muchísimas gracias por conectarse y muchas gracias a Ceteris Paribus por la oportunidad. Todo lo que sea hablar de deportes y hablar de lo que me gusta siempre es súper cool, entonces muchísimas gracias.